Hoy vamos a tocar un tema, justamente está en el libro de Nehemías, algo que venimos charlando hace varios sermones, varios fines de semana atrás, es sobre justamente ser una iglesia irresistible. Pero, como dijimos desde el primer día, cuando comenzamos a tocar esta serie, no se trata de ser una iglesia irresistible para las personas que quieran venir, sino que en primer lugar tener una vida como iglesia, y eso también forma parte en realidad desde lo individual también, tener una vida que Dios mire para nosotros, irresistibles para Dios, donde Dios mire nuestras vidas y diga, yo voy a bendecir a esta iglesia, yo voy a bendecir a esta persona. ¿Por qué? Porque su vida refleja ciertas características, y es lo que estuvimos viendo a lo largo de cada uno de los sermones que pasaron acá, que todos los predicadores fueron tocando. Pero todos esos temas que fuimos charlando, las características de cómo ser una iglesia y cómo también vivir como hijos de Dios, no tendrían sentido sin lo que vamos a charlar hoy. Yo quiero saber antes, ¿alguien ya, sea poco tiempo de vida o mucho tiempo de vida, ya tuvo algún sueño, algún proyecto, algún plan en alguna etapa de su vida? Algo que dijiste, bueno, yo quiero esto alcanzar alguna vez. ¿Quién ya en algún momento dijo, bueno, yo quiero, qué sé yo, estudiar tal carrera o trabajar de tal cosa? Triste sería si nunca planificamos de qué íbamos a trabajar, porque trabajamos en cosas que tal vez no nos gustan. Pero ¿alguien tuvo alguna vez algún proyecto, algún plan, o qué sé yo? Decir, voy a hacer un viaje a tal lugar porque quiero conocer, y organizó su vida para ese proyecto. ¿Quién planificó o quién tuvo algún proyecto así, de ese tipo? Algo grande. Decir, bueno, es esto y me sacrifico y vivo y proyecto hacia eso. ¿Alguien? Acá hay uno. No, ¿quién? Vamos a comenzar por la planificación. Vamos a comenzar por aquello que nosotros dijimos. Vamos a comenzar por aquello que yo quiero hacer. ¿Por qué, hermanos, digo esto? ¿Por qué, iglesia? Porque Dios nos hizo iguales a Él, semejantes a Él. Y nos hizo seres que sueñan, que piensan, que planifican. Y Dios nos dio, así como Él es alguien creativo, nos dio la capacidad de crear, de proyectar, de pensar. Y es importante cuando nosotros tenemos metas a donde nosotros queremos alcanzar. Y vamos a tomar el ejemplo de un hombre llamado Nehemías. Por eso yo les pido ahí que tengan su Biblia abierta en el capítulo 2 de Nehemías. Pero yo quiero que hagan un ejercicio conmigo ahora. Pensemos un grupo de trabajadores, que nadie dudaría de este grupo de trabajadores, porque son realmente esforzados. Son buenos albañiles, son buenos electricistas, son buenos constructores, son buenos carpinteros y son esforzados realmente. Se levantan todo el tiempo, todos los días a la mañana temprano, cuando sale el sol, y comienzan a trabajar. Y vos escuchás pa, 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 el martillo. Y vos escuchás el cerro, y trabajan con ánimo. Y este grupo va construyendo, va edificando, y todos los días vas escuchando ladrillos sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, y van construyendo. Pasa el tiempo, y las personas, los vecinos, comienzan a pasar por aquella edificación y se detienen para observar, y les llama la atención. Pero no solamente les llama la atención, sino que comienzan también a opinar o a reírse. ¿Por qué? Porque una pared va para un lado, habitaciones sin puerta, el techo que no cubre toda la habitación, pasillos que no conectan ninguna habitación con otra, áreas de la casa que están construidas muy bien, pero sin un uso. ¿Cuál es el problema con ese equipo de trabajo? Que no tienen un plano para seguir. Todos son buenos carpinteros, buenos constructores, buenos electricistas, pero construyen una edificación sin saber qué es lo que están construyendo. Imagínense, y este tema hoy nosotros lo vamos a llevar desde lo que significa ser una iglesia irresistible, a también cómo nosotros en nuestra vida día a día necesitamos también seguir el ejemplo que Nehemías nos va a mostrar. Porque ustedes me dijeron, todos tenemos sueños,
o en algún momento planificamos cosas, o anhelamos cosas, o tuvimos en nuestro corazón un anhelo para lograr algo, ya sea un viaje, un trabajo, algo en nuestras vidas. Y Nehemías nos va a enseñar algo importante cuando pasamos por esas cosas. Imagínense este ejemplo de los constructores que les dije. Muchas veces es la realidad también de muchas denominaciones y muchas iglesias. Trabajan, programan, hacen eventos, hacen actividades. Un montón de personas bien intencionadas, sinceras, que quieren servir a Dios. Culto tras culto se reúnen. Pero la pregunta sería, ¿hacia dónde va esta iglesia? Si yo te pregunto a vos, hoy, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Cuál es el destino que esta iglesia tiene? ¿Qué me dirías? ¿Sabés cuál es el propósito, la meta, el sueño que Dios colocó en este lugar? ¿Sabés a dónde estamos caminando? ¿Qué queremos lograr? Estamos acá planificando, nosotros estamos organizando hace un par de meses conseguir un micro, conseguir un medio de transporte para poder viajar, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu meta, tu sueño? Es decir, me anoto para un encuentro de iglesias, ¿para qué? ¿Te preguntaste? Ahí yo les pido por favor que me acompañen al texto que está en Nehemías capítulo 2. Vamos a recordar un poquito la historia de este hombre. Desde el versículo 11 voy a leer, dice así. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia o caballo que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y se unieron en acción a la palabra. Amén. Fíjense que Nehemías llegó a Jerusalén porque él ya tenía un sueño, Dios había colocado un propósito en su corazón que era reconstruir las murallas de Jerusalén. Después del cautiverio, el templo fue destruido, las murallas fueron destruidas, todos fueron dispersos y comenzaron a volver, después del cautiverio, a reconstruir. Reconstruyeron primero el templo, vino primero un grupo con Zorobabel, después vino un grupo con Esdras y finalmente vino un grupo con Nehemías. Y Nehemías vino con ese propósito. Pero fíjense que Nehemías, si nosotros leemos el capítulo 1, no es algo que, bueno, quiero hacer un paseo desde la capital de Persia para Jerusalén para ver qué ocurre. El texto nos va a decir que Nehemías venía orando meses antes siquiera de hablar con el rey. Dios había colocado un sueño en su corazón que era hacer algo por su pueblo después de haberse enterado que las murallas estaban destruidas. Y Dios colocó esa inquietud, pero no fue algo así, dijo, bueno, Dios colocó esto y voy a salir a hacer, voy a pedir al rey, sino que él estuvo 4 meses mínimo. El texto nos va a decir que él pasó orando, clamando a Dios. Y después un día el rey le preguntó, le dijo, ¿te pasa algo? Y Dios le dio la gracia delante del rey para poder contar su historia. Después él comienza su viaje hacia Jerusalén. Y es en esta historia que nosotros vamos a reflexionar sobre esto, que es una iglesia irresistible, es una iglesia que nace de una carga, nace de un propósito que Dios coloca en nuestro corazón, que Él mismo pone, pero que Él pone cuando nosotros pasamos tiempo de oración, cuando nosotros pasamos tiempo en su presencia. Y que ese propósito, esa carga, que ese deseo espiritual que Dios coloca, es algo que nosotros debemos examinar para ver si realmente es de Dios. Porque nosotros vamos a entender ahora que hay muchas cosas que vienen en nuestro corazón, anhelos, deseos, pero tenemos que examinar si es realmente de Dios o no, o si es algo que se nos ocurrió. Porque las cosas que no son puestas por Dios en nuestras vidas, es muy difícil que muchas veces prosperen
o lleguen a un buen término. O sea, examinarlo con humildad, con honestidad y poner manos a la obra. Es con base en esa historia que vamos a pensar, hermanos. Y que, para comenzar, yo les pido por favor que pasen al próximo. Una iglesia irresistible es aquella que nace en la comunión secreta con Dios. En ese momento de intimidad con Dios. En ese momento donde nosotros comenzamos a tener un anhelo en nuestro corazón, comenzamos a tener un deseo, un sueño. Y lo primero que hacemos es buscar la dirección de Dios. Fíjense que el texto, el versículo 11 nos va a decir así que Nehemías hizo todo el viaje, llegó a Jerusalén y no comenzó diciendo, gente, yo vengo acá porque Dios me dijo, hagan esto, andá a viajar y comenzá a construir. Nehemías pasó 3 días en silencio. Apenas él llegó, la gente le habrá dicho, ¿este quién es? Vino con un montón de gente atrás de él, ¿no? Pero nadie sabía qué era lo que Nehemías estaba por hacer en aquel lugar. Y el versículo 11 nos va a decir así que él estuvo en silencio, él cayó y estuvo 3 días hasta que él decidió hacer algo. Y ni siquiera fue salir a contar lo que Dios había puesto en su corazón. Y esto nosotros lo podemos pensar de esta manera. En primer lugar, vamos a traer a nuestra realidad como una iglesia que realmente anhela y desea ser una iglesia relevante, una iglesia irresistible para Dios. Una iglesia que desea en primer lugar conquistar el corazón de Dios cada día, que Dios desee bendecir nuestras vidas. Pero fíjense que, ahora yo les pregunto, ¿qué será que pasó? ¿Qué será que sucedió desde que el momento que Nehemías tuvo ese deseo, ese anhelo en su corazón, hasta que comenzaron a construir? Fíjense que fue un milagro, porque esas murallas fueron construidas en 52 días. Metros y metros de murallas en 52 días. Pero desde ese momento que él tuvo ese anhelo, ese deseo, hasta que pusieron manos a la obra, no fue de la noche a la mañana. Y la Biblia nos cuenta eso, no por casualidad, porque algo que necesitamos entender, y esto nosotros lo vamos a aplicar a la iglesia y a nuestra vida personal, que necesitamos pasar ese tiempo en la presencia de Dios. Ese momento donde nosotros, antes de actuar, necesitamos buscar que Dios coloque ese anhelo en nuestro corazón, ese deseo por trabajar, por servir. Y fíjense que el versículo 12 va a decir así, acompáñenme por favor, dice, y salí y no les dije a ninguno ¿qué fue lo que no les dijo? No les dije a nadie lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. El texto no dice, no le dije a nadie lo que a mí se me ocurrió hacer por Jerusalén. Lo que Nehemías venía a hacer no era algo que fue un impulso suyo. No fue una creatividad que a él se le ocurrió, bueno, dijo, vamos a hacer esto, vamos a buscar materiales para reconstruir las murallas. No, fue algo que Dios había colocado en su corazón. Y él estaba seguro de eso. Él estaba confiado de que lo que él venía a hacer ahí era algo que Dios había colocado en su corazón. Y ahí está la pregunta. Ese anhelo que nosotros tuvimos con ese proyecto, con ese sueño, tuvimos o tenemos, tal vez es algo que planificaste ahora para tu futuro, estás soñando ahora para tu futuro. ¿Eso proviene de vos o es algo que Dios colocó en tu corazón? ¿Tenés la certeza que ese sueño que vos tenés, ya sea lo que sea para alcanzar, es algo que nace de tu anhelo, de tu deseo, o es algo que Dios está colocando para tu vida? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar en mi vida? Esas cosas que estás anhelando, que estás deseando, ¿son sueños tuyos o son cosas que Dios está colocando? Nehemías llegó a aquel lugar con esa certeza de que lo que él tenía en su corazón no era un deseo suyo, no era una obra que él iba a hacer. ¿Y cómo nosotros vemos esto? Un escritor llamado Kittner, él dice así que hay algo que Nehemías estaba seguro, que toda esa obra estaba siendo realizada o iba a ser realizada porque la bondadosa mano de Dios estaba con Nehemías. Porque fíjense, si nosotros leemos ya el capítulo 1, él cuando habla con el rey le dice, ¿qué te pasa? Él comienza a contar la historia. Y el rey le dice, ok, yo te voy a dejar que vayas, pero no te voy a dejar que vayas para ir a visitar nada más. Yo te voy a dar recursos, yo te voy a dar seguridad. A donde vos vayas, yo te voy a dar una carta para que le des a los oficiales de esos lugares para que te den madera, recursos, materiales, para que hagas la obra que vos tenés en tu corazón.
fue desde el principio hasta que llegó en aquel lugar y después los desafíos que surgieron, fue todo guiado por la mano de Dios en la vida de Nehemías. Ahora por eso te pregunto, lo que vos tenés hoy, ¿es un deseo de tu corazón que nació de vos o tenés la certeza que Dios te está dando? Ese es un principio que nosotros necesitamos analizar siempre en nuestras vidas. Para saber a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, dónde vamos a invertir nuestro esfuerzo, dónde nosotros vamos a dedicarnos más y más. Porque llegó un momento donde le dijeron, Nehemías, está pasando algo, está pasando esto, hay un problema acá. Y él dijo, no puedo atender otra cosa porque tengo algo mucho más importante para hacer. Porque él entendía que lo que estaba haciendo era la prioridad en su vida. A veces, y eso yo trato siempre de analizarlo también en los sueños que uno tiene, ¿no? Desde lo personal. Siempre coloco delante de Dios y le digo, Señor, la carrera que estoy siguiendo, ¿es algo que vos querés para mi vida? El trabajo donde estoy, ¿es algo que vos anhelás que yo haga? Fíjense, hermanos, iglesia, que Dios va a darnos sueños en la medida que nosotros busquemos esos sueños en Él. Porque los sueños de Dios para nosotros son mucho mejores. El profeta Jeremías va a decir así, porque yo tengo planes para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro mucho mejor. Y esa palabra de Jeremías fue justamente para este pueblo que estaba en el cautiverio. Dios le dijo así, yo tengo planes para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Imagínense, para analizar, pensemos en un caso. Pensemos en un grupo de líderes de la iglesia que decide, así, de la noche a la mañana, construir un nuevo templo o comenzar un nuevo ministerio de jóvenes. O algunos que son más osados y más valientes para hablar en público, abrir tal vez un canal de televisión, un programa de radio. Pero deciden construir el templo, construir un nuevo ministerio o abrir un programa. ¿Por qué? Porque es algo que otras iglesias están haciendo. Como es la tendencia, otras iglesias están creciendo, haciendo de esa manera, a través de los canales de radio, llegan a muchas más personas. Y como ven que da resultado, hacen lo mismo. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pensando en este proyecto, pensando en esto que se está queriendo hacer. Posiblemente con el tiempo, las personas que estaban involucradas al comienzo vayan desapareciendo o vayan dejando ese entusiasmo, ese ánimo, ese deseo. Tal vez los recursos no son suficientes para realizarlo. Y con el tiempo, ese anhelo, ese sueño o ese proyecto para. Ahora yo te pido que vos pienses, en lo personal, ¿te sucedió alguna vez eso? De comenzar algo con todo el entusiasmo y con el tiempo va disminuyendo. Te diste cuenta que aquello que comenzaste con todas esas ganas, después te diste cuenta que realmente era algo que no querías o que no ibas a poder realizar. ¿Te pasó? A mí me pasó. Es algo que necesitamos traer para nuestras vidas. A ello les pido para que podamos pasar al segundo, para que podamos entender que no es solamente buscar la presencia de Dios y necesitamos pasar ese tiempo buscando, pidiendo la dirección de Dios para nosotros. Necesitamos al Señor para que Él nos diga, ¿es esto lo que quiero para tu vida, lo que deseo para vos? Y ahí yo les pido que me acompañen al versículo 13. Fíjense, ¿qué hace Nehemías? Él tiene el sueño, él tiene el deseo, él sabe que tiene que ir a construir el templo, las murallas de Jerusalén. Ya había otro grupo que estaba construyendo el templo, que fue el primero que había venido con Zorobabel. Y él tenía ese desafío de construir la muralla. Pero fíjense, él pasó esos 3 días sin decir nada a nadie. Y después, versículo 13 dice así, que él comienza a recorrer. Él sale por una puerta, va a una fuente, va a un lugar, va recorriendo, va mirando, va viendo. ¿Qué va viendo Nehemías en ese lugar? Va viendo la realidad, cómo estaba el trabajo que él iba a hacer. El desafío que él tenía por delante. Las cosas que él tenía que enfrentar. Las cosas que él
iba a tener que organizar para poder realizar ese propósito que él tenía en su corazón. Y nosotros necesitamos no solamente buscar en Dios ese sueño, ese anhelo, sino que necesitamos también hacer una evaluación honesta de nuestra realidad. Este sueño que vos tenés, este anhelo que vos tenés para tu futuro, hoy en tu presente, ¿cómo son los desafíos que tenés que enfrentar para poder lograr? ¿Qué pasos tenés que dar en tu vida para poder alcanzar aquello que Dios está colocando en tu corazón? Y fíjense qué quiero decir con esto. Que muchas veces cuando tenemos un anhelo, un deseo en nuestro corazón, no está mal y la Biblia no condena que nosotros podamos planificar cómo poder hacer para llegar hasta ese objetivo. Fíjense que el sueño que Dios colocó en el corazón de Nehemías no era algo totalmente desarrollado, era vos tenés que ir a ayudar al pueblo a reconstruir las murallas. Ahora, el paso a paso, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué materiales vas a necesitar? ¿Cuántas cosas vas a tener que pedir al rey? Eso ya queda en tus manos. Proverbios nos va a decir así que es del hombre proyectar, planificar, y Dios es el que dirige, decide y da la última palabra. O sea, que Dios coloque un sueño en nuestro corazón no quita nuestra responsabilidad de nosotros evaluar cómo hacer para alcanzar eso. Y traigo esto a la realidad de nosotros como cristianos. No se trata de decir Dios proveerá solamente y quedarnos esperando a que las cosas lleguen. Es proyectar, evaluar. Y eso no es falta de fe. Eso no es falta de fe. Eso es tener la confianza de que Dios colocó en nosotros un propósito, un deseo, un anhelo, y estamos dispuestos a hacer lo posible para poder alcanzar. Necesitamos evaluar las cosas que Dios coloca en nuestras vidas, para ver cómo podemos lograr, para poder alcanzar realmente aquello que el Señor planificó para nosotros. Fíjense, y una vez que nosotros entendimos, sabemos cómo vamos a hacer, cuál es el desafío que tenemos que realizar en nuestras vidas para poder alcanzar aquello que Dios colocó en nosotros, ahí sí podemos compartir. Ahí sí podemos llevar esa noticia para otras personas. Yo pido por favor que alguien pueda leer el versículo 17. Porque no es de cualquier forma que uno comparte las cosas que Dios coloca en nuestros corazones. No es de cualquier manera que uno trae esas realidades también a conocimiento de todos. Versículo 17 del capítulo 2 de Nehemías. ¿Quién lee? Fíjense que él va a decir así, gente, Dios me dio esto, el rey me dio estas órdenes, vamos a trabajar. El texto en ningún momento declara que Nehemías hizo eso. Todo lo contrario, el versículo 17, él se incluye dentro del grupo afectado por el problema que están teniendo. Él llega, él tenía ya la autoridad de parte del rey, él tenía ya la bendición y la dirección de Dios, pero él les dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Las cosas que nosotros llegamos a recibir de parte de Dios, nosotros de alguna manera Dios nos colocó para poder liderar diferentes áreas. Hablando en la iglesia, no se trata de tener un cargo para poder tener esa responsabilidad de liderar en la vida de otras personas o liderar ciertas áreas. En el día a día también no se trata, si estoy en un trabajo y tengo un cargo importante, que me toque liderar, sino que tomar decisiones de liderazgo para decidir, para organizar, todos nosotros tenemos. Y para tomar decisiones y para compartir aquello que Dios colocó en nuestras vidas, no se hace a través de las órdenes, sino que se hace incluyéndonos en las necesidades que están pasando y trayendo la realidad de qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, para entender un poquito mejor esto que estoy diciendo. Nehemías, él se incluyó dentro de todo aquel grupo que estaba sufriendo porque las murallas de Jerusalén estaban destruidas. Él, teniendo la autoridad que el rey le había dado, él no comenzó a dar órdenes, sino que él se hizo parte del problema y se hizo parte de la solución. Y él comenzó también a contar a todo aquello que Dios
hizo en su vida. Yo quiero que vos pares para pensar un momento acá, a lo que había dicho anteriormente cuando estábamos orando. ¿Qué cosas Dios ya hizo en tu vida? ¿En qué momentos Dios obró? Si vos te pones a pensar así, tal vez digas, bueno, fue suerte. O me salvé o zafé de algo difícil en mi vida. ¿Qué cosas pasaron a tu alrededor? ¿Qué cosas pasaron en vos? Que si te pones a pensar, solamente hubiera sido un libramiento obrando Dios en ese momento. Que vos hiciste un montón de cosas, pero que sabés que todo lo que vos hiciste no fue algo que te ayudó a salir de ese problema, sino que fue algo, podríamos decir así, un milagro. ¿Te pasó alguna vez? Algo que yo siempre lo cuento como algo un poco absurdo, ¿no? Por un episodio que me pasó estando en Brasil. Justo salíamos de una reunión, de una actividad en una de las iglesias que había, pero era una tormenta. Justo nos tocó, terminó la reunión, terminó el culto y comenzó a llover. Y para poder ir al auto del pastor, que él nos iba a llevar después al seminario, a la casa del seminario, teníamos que cruzar la calle. Estaba lloviendo, lloviendo. ¿Qué hace uno cuando llueve en esos casos? Corre. Es lo primero que hicimos todos. Pero ¿en dónde se me ocurrió correr? En la calle, atravesar la calle. Y no les voy a mentir. Yo hice, voy a dejar un ratito el micrófono para que. Muchas veces nosotros pasamos cosas que vos decís, si no fuera un milagro, un cuidado o algo sobrenatural en nuestras vidas, no habría forma de entender cómo fuimos librados de esas cosas. O llegar a donde estamos, decir, bueno, pasé tantas cosas en mi vida para poder estar hoy acá. Yo, hermano, sinceramente les digo, yo todo lo que pasé en mi vida, después de muchísimo tiempo, después de sufrir, después de pasar cosas difíciles, paré un día y dije, sí, realmente todo lo que pasé no fue algo bueno. Pero Dios permitió con un propósito, para poder estar en donde estoy. Entonces, si nosotros paramos a pensar, decir, bueno, toda mi vida para atrás, o todo lo que ya pasé, o cosas puntuales que pasé en mi vida, ¿para qué acontecieron o por qué acontecieron en mi vida? Nos vamos a dar cuenta que hubo un propósito. Dios permitió por algo. O Dios nos libró de una manera sobrenatural en esos momentos. Y cuando nosotros llegamos a tener un sueño y un anhelo en nuestro corazón y nos damos cuenta de que realmente no lo vamos a poder hacer solo porque no es algo nuestro, y confiamos realmente que Dios está con nosotros, tenemos que compartir con esa confianza, es decir, Dios está con nosotros y podemos hacer porque Dios ya hizo tantas cosas en el pasado y hoy puede seguir haciendo. Y este sueño y este anhelo que tenemos lo vamos a lograr. Porque no es un anhelo nuestro, no es un deseo nuestro. Es un deseo que nace en el corazón de Dios. Por eso tenemos que confiar que Dios, todo lo que ya hizo fue para traernos a hoy, al presente y decir, Dios estuvo con nosotros, la mano de Dios estuvo con nosotros, pongamos manos a la obra. Si queremos ser una iglesia relevante o personas que viven situaciones relevantes en las manos de Dios, debemos recordar que hoy nosotros estamos en el lugar en el que estamos. Porque en muchísimos momentos de nuestras vidas Dios obró milagrosamente. Lo que pasamos no fue casualidad, sino que Dios tuvo un propósito. Para nosotros que somos iglesia hoy, en primer lugar, para nosotros que somos iglesia, la pregunta es, ¿vos conocés cuál es el anhelo y el deseo, el sueño que Dios colocó para la iglesia de Temperley? ¿A dónde Dios nos está llevando? ¿Qué Dios está queriendo hacer? Es importante que nosotros podamos parar, evaluar y seguir estos pasos que Nehemías nos muestra. Buscar primero el rostro de Dios en oración, hasta que Él coloque en nuestro corazón un deseo, un anhelo. Y una vez que Dios nos da ese sueño, nos da un propósito, nos da una razón para vivir para Él, ahí comenzar a analizar y decir, ¿es de Dios realmente? ¿O es un sueño mío, es un deseo mío? Porque ¿qué pasa, hermanos? A veces, no sé si les pasó, a mí me pasó también, y es algo que en algún momento yo le dije, Señor, yo quiero hacer esto. O es algo que me surgía y decía, sí, yo quiero hacer esto, o quiero lograr esto.
Y comenzaba a hacer y después dije, Señor, bendecime. ¿Y qué era lo que yo tendría que haber hecho primero? Preguntar a Dios si es realmente lo que yo tengo que hacer. Y yo invertía las cosas. Decía, se me ocurría hacer algo y después decía, Señor, bendecí lo que yo estoy haciendo. Y tal vez Dios dice, ok, yo puedo bendecir lo que estás haciendo ahora, pero no es lo que yo quería que vos hicieras. Dios quiere que nosotros, en primer lugar, preguntemos, ¿qué Él desea que nosotros hagamos? ¿O a dónde Dios desea que nosotros vayamos? La palabra de nuestro Dios no prohíbe o no condena que el ser humano planifique, que tenga sueños de decir, bueno, yo quiero formar una familia así, yo quiero trabajar de esto, yo quiero seguir esta carrera, yo quiero ir a este lugar. Dios no prohíbe esas cosas. Dios se alegra cuando nosotros de manera creativa soñamos esos sueños. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo? Revelando que somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Somos seres creativos. ¿Qué sí condena la palabra de Dios? Las cosas que nosotros planificamos, que organizamos, pero que en esas cosas no lo tenemos en cuenta a Dios. Los planes que hacemos, pero no contamos a Dios dentro de ellos. Es esas cosas que entristecen el corazón de Dios. Y este mensaje no es solamente para nosotros que somos iglesia, o que somos una congregación que desea ser atrayente, relevante, una iglesia que sea bendecida por Dios, sino que este mensaje también es algo que muchas personas necesitan escuchar. Porque el primer o el sueño más grande que Dios planificó y colocó no fue levantar las murallas de Jerusalén. El sueño más grande que Dios colocó fue salvar al mundo entero del pecado. Y esa obra fue realizada en la cruz por Jesús. Dios colocó el sueño en Jesús. Jesús tenía ese anhelo, ese deseo. Y Él, ¿cuánto tiempo pasó hasta que Jesús comenzó a trabajar? 30 años mínimo. Fíjense, 30 años Jesús en el anonimato, sin que nadie supiera quién Él era, sin que nadie supiera qué Él iba a hacer en esta vida. Y después 3 años estuvo trabajando para cumplir la misión que Dios había colocado en su corazón. Y son de esos sueños que el profeta Jeremías dice así: yo tengo planes para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Yo quiero que salgamos de este lugar con un desafío para todos nosotros. Busquemos en Dios planes para nuestras vidas, sueños para nosotros. Preguntemos a Dios qué Él desea que nosotros hagamos, qué Él desea que nosotros, a dónde podamos ir. Colocarlo a Él en primer lugar en todas las cosas que vamos a hacer, no después. Como iglesia, proyectar las cosas, pero después de que Dios nos dé ese anhelo y ese deseo. Es pasar primero tiempo en oración, tiempo buscando de Dios y preguntar, Señor, ¿qué es lo que vos querés? ¿A dónde querés llevar a tu iglesia? Una vez que pase eso, una vez que Dios nos dé un sueño, es analizar nuestra realidad. ¿Cómo voy a alcanzar ese sueño que Dios me dio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que esforzar? Y compartir, en tercer lugar, compartir ese sueño con los demás con fe y esperanza. Dios te dio un sueño. ¿Entendés que ese proyecto que vos tenés para tu vida es algo que Dios desea, que Dios quiere para vos? Compartilo con fe. Con fe de que no es algo tuyo, es algo que Dios anhela para tu vida. Y que vos lo podés lograr porque Dios desea eso para vos. Vos tenés un sueño de llegar a ser un profesional, tenés un sueño de llegar a tener una familia, de poder llegar a algún lugar específico. Vos, iglesia, tenés un sueño de poder alcanzar un grupo específico de personas. Coloca eso y compartilo con fe delante de Dios. Ahora yo les invito a ponerse de pie y quiero que podamos recordar las cosas, las últimas palabras de Nehemías. Yo les relaté cómo la bondadosa mano de Dios estuvo conmigo. Y todo el pueblo dijo, manos a la obra. ¿Es un desafío? Yo creo que nosotros no podemos
vivir la vida así, sin soñar, sin planificar, sin anhelar, sin desear alcanzar algo para nosotros. Pero que ese sueño nazca en el corazón de Dios. Yo quiero que podamos hacer una oración ahora y pedir, Señor, todo lo que estoy deseando, todo lo que estoy anhelando, sea la carrera que estoy estudiando, el trabajo que estoy haciendo, o la profesión que estoy buscando, o la familia que estoy deseando, es algo que vos querés para mi vida. Es aquel anhelo que vos estás colocando y realmente proviene de vos esto que estoy queriendo. Y comenzar a analizar y comenzar a preguntar, Señor, y Dios va a responder, Dios va a mostrar y compartir ese sueño con otras personas. Compartir ese sueño para que se logre, pero hacerlo con la confianza de decir, sí, ese es el sueño, esa es la carrera que Dios quiere para mí, porque Dios me mostró y Dios me habló y Dios está bendiciendo mi vida para que yo pueda formarme. Esta es la familia que Dios quiere que yo forme, porque Dios está bendiciendo, está mostrando y está haciendo todo para que yo entienda que eso es lo que Él quiere. Pero que vivamos la vida siempre con fe. El ser humano necesita cada día recordar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que así como Dios es un Dios creativo, nos colocó en nosotros también, en nuestra vida, la creatividad para que nuestras vidas no sean estar esperando simplemente, sino que podamos hacer. Pero antes de hacer, que ese tiempo, hasta que lleguemos a realizar, sea buscando la presencia de Dios, sea buscando la dirección de Dios,